Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino, qué bueno que nos acompañan una vez más. Y hoy vamos a hablar de cómo orar por los hijos. Así es que si tú eres mamá y incluso esposa y como sea, de la oración es tan importante y hoy vamos a hablar de algo muy bueno que es cómo orar por los hijos. Hay maneras de cómo orar por ellos, entonces no se lo pierda y para eso trajimos a nuestra pastora, que ella es la persona que es la líder en la iglesia en la cuestión de la oración. Entonces la trajimos a ella porque no hay nadie más que nos pueda dar experiencias, anécdotas y también técnicas también, ¿no? Consejos, así es. Así es que no te muevas, quédate sintonizada y gracias por acompañarnos un miércoles más fielmente a todas nuestras mujeres del reino. Amén, amén. Gracias a todas las que están conectadas. Acuérdense, este es tu programa Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia Ministerio Vida Fuerte. Les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra pastora. Hoy Viri y yo nos vamos a comportar. Sí. ¿Por qué? Hoy día nos vamos a portar seriecitas. Nos vamos a portar serias, así es que pues no se mueva de su lugar. Acuérdese que aquí tenemos nuestra cajita de oraciones. Hoy que vamos a traer este tema de cómo estar orando por los hijos, como decía Viri, trajimos a nuestra pastora porque siempre es la que nos está ahí a orar, ayunar, a orar, siempre nos está instando y eso es bueno porque nos ayuda, nos edifica y es beneficio para nosotras mismas. Y así es que tú quédate ahí porque va a estar buenísimo este tema y si quieres comentar ahí, comenta. Si necesitas una oración, mándala. Mira, aquí tenemos nuestra cajita. Como decíamos, siempre tenemos ese ministerio de intercesión y aquí está la líder del ministerio de intercesión que siempre nos está mandando ahí los mensajitos y ahí estamos orando por cada una de esas peticiones. Dios nos ha escuchado mucho y ha contestado muchas de esas peticiones y le agradecemos a nuestro Dios. Y es que si tú tienes alguna necesidad, alguna petición, si lo quieres decir, está bien. Si no, solamente el Señor lo conoce. Usted sabe que el Señor conoce todo, pero aún así tenemos que estar orando. Así es. Así es que no se mueva y le damos la bienvenida. Nuestra pastora se puede presentar. Sí, buenas tardes a todas las que siguen este programa tan bonito, está hermoso, sobre todo los que la dirigen. Ay, gracias. Por eso nos vas a comportar bien. Pero sí, le damos la bienvenida y esperamos que sigan adelante también con todos estos consejos que siempre miércoles tras miércoles están ellas ayudándola, aconsejándole y tantos lindos programas que traen, así que sigan adelante ustedes también. Amén, gracias. Acuérdense, nuestra pastora Gloria Lecaros, y siempre decimos nuestra pastora Gloria Lecaros, aquí está si usted no la conoce, porque acuérdese que también estamos en YouTube, si usted no está suscrito en YouTube, vaya y suscríbase y active la campanita de las notificaciones. Estamos poniendo ahí los videos de nuestros pastores que dan los domingos. Y si usted se lo perdió el domingo, ahí lo puede ver entre semana, lunes o martes, ya está ahí en YouTube, así es que váyase y ahí vea todas las predicaciones que traen nuestros pastores y así vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Así es, y vamos a dar unos saludos antes de entrar en full. Aquí María Cancino dice, Dios les bendiga a mis hermanas Viri, Susi, bendiciones pastora. Amén. Dios le bendiga. Lluvia de bendiciones, dice, bendiciones hermanas. Amén, bendiciones. Bendiciones. Norita, saludos. No te me has conectado, te me has perdido por ahí. Y aquí también dice Carmelita Toledo Peralta. Buenas noches, hermanas, saluditos. Les cayó el chahuizcle. Sí, nos cayó, nos tenemos que comportar. A portar bien. Lo prometemos. Y bueno, vamos a entrar de full al tema, que este es un tema bien interesante y es bien eficaz también. Y vamos a ver por qué es tan importante orar. No te muevas, porque si tú eres mamá, tú vas a querer escuchar esto. Créeme que lo vas a querer escuchar. Sí, ¿por qué es tan importante orar? Porque dele adelante. Es todo suyo. Bueno, es tan importante la oración y estar orando, estar intercediendo, porque qué mejor estar en este sentido, creer en un Dios grande, un Dios poderoso, Amén. Un Dios que todo lo puede. ¿Por qué no dejar nuestras oraciones, dejar a nuestros hijos, a nuestro esposo en las manos de este Dios tan grande y tan poderoso? Por eso es tan importante, porque tú no lo dejas en cualquier parte, sino lo estás dejando en la mano de Dios. Por eso es tan importante. Y también como nosotros, hay tantas cosas afuera y en las cuestiones espirituales que se mueven también, que no nos damos cuenta que si no estamos orando por nuestros hijos, los dejamos prácticamente desprotegidos. Entonces, yo me recuerdo que había un tiempo que a ciertas personas le decían, ay, ¿cómo tienes tan mala suerte tú?
a otras personas, ¿no? Le decían, ay, tú estás bien salado, te pasa esto y el otro, y tienen como una fama de que están salados, algunos, ¿no? Pero yo digo, qué tan importante es cuando una mamá ora, cómo se mueve todo el mundo espiritual, cómo se mueve la mano de Dios también, y hay una protección especial, que quizá los hijos nunca lo van a ver, pero hay algo ahí que tú estás haciendo por tus hijos, ¿no? Sí. Entonces, pero de estas experiencias que hemos hablado de por qué es tan importante orar, bueno, aparte de proteger a los hijos, aparte de mover la mano de Dios, aparte de ponerle de alguna manera un alto al ámbito espiritual también hay como se dice, mucha gente, no sé si tú lo has escuchado, pero hay muchas personas que dicen, yo oro y el Señor ni me escucha. Es muy común, ¿no? Es común eso. Es muy común, ¿no? Yeah. Y dicen, no, el Señor no me escucha y no, ya para qué oro. Si el Señor no me ha resuelto el problema, o mira, mi hijo sigue en las drogas, o mi hijo sigue en malos pasos, o tiene una vida tan fea. Pero yo le oro al Señor y el Señor no me escucha. ¿Qué tú le podrías también decir a esas personas? Porque uno puede pensar, ya voy a dejar de orar porque el Señor no me escucha. ¿Para qué orar? Si al final a lo mejor quizá ni Dios ni existe. Sí, hay mucha gente así, pero les falta como creer más en Dios, porque mucha gente ora, puede estar en la iglesia, está orando y como que no ve resultados. Pero acuérdense que Dios tiene su tiempo también. El tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo te va a responder y cuándo no. Pero siempre hay una respuesta, siempre, sea cuando sea. Tú tienes que seguir perseverando en la fe. No crees que si yo creo en el Señor no fue así tan rapidito, no. A veces tuve que llorar, es un proceso que tuve que llorar, tuve que esperar y también a lo mejor se me vino en mi mente porque Dios no me responde. No, hay que seguir y a veces Dios prueba también el corazón de la persona hasta dónde puede llegar, porque sí, hay que esperar en el Señor. Sí, porque hay muchas veces que uno se pone, como decía Viri, a pedirle a Dios por algunas peticiones, y yo pienso que también hay un proceso tanto como en uno como en nuestros hijos. Sí. Porque uno que quisiera que a los hijos no les pasara nada, ¿verdad? Claro. Le duele a uno que su hijo esté sufriendo o que le esté pasando por algo, pero solamente Dios dice que él tiene que pasar por esto porque tiene que crecer, tiene que pasar esto porque él puede creer así en mí. Puede pasar esto para que aumente su fe si es un chico cristiano. Claro. Y digo, o sea, son cuestiones de que Dios sabe el movimiento, tiene todo en control y sabe cómo va a actuar, y el tiempo, como decía nuestra pastora ahorita, el tiempo de Dios es perfecto. Es verdad. Sí, es perfecto porque como dice Susi, tiene que esperar el momento. A lo mejor no es el tiempo que el Señor te va a responder, porque hay un proceso que ese joven o ese hijo, lo que sea, tiene que pasar por ciertas cosas para creer. Porque si tú, mamá, estás orando por tu hijo y ya, ok, el Señor lo sana, después el hijo no va a tener la experiencia, y esa es la experiencia la que es mejor cuando la persona va creciendo. Es el proceso. Sí. Yo había escuchado una vez no sé si fue un dicho o por ahí lo miré, no me recuerdo, pero decía, al que más se le perdona, ¿cómo se le decía? Al que más se le perdona, Más se le pide. Más se le pide, ¿no? Pero también es la persona, ¿cómo se dice? La persona que ha pasado por más cosas. Como una vez escuché que decían, yo no podía hablar de un Dios que sanaba si Dios nunca me había sanado a mí, si yo nunca había pasado por una enfermedad. Entonces, ¿cómo yo podía ir y predicar acerca que Dios sana, dice, quizá de labios para afuera, dice, pero no realmente que yo lo haya experimentado? Entonces, era como que, tienes razón, ¿no? O sea, de repente, en veces, las personas tienen que pasar los procesos, tienen que pasar las situaciones para que puedan reconocer que el único ser, se puede decir, porque no es una persona, pero el único ser que pudo haberlo sacado de ahí fue Dios. Entonces, no podemos, hay veces que es la manera también que la fe se fortalece, ¿no? Como que vas creciendo. Porque yo me imagino que, hablando de los tiempos de antes, cuando tú estabas recién comenzando, jovencita, y quizá pueden ver un programa y
fue uno de los primeros programas que a lo mejor podríamos retomarlo porque fue muy interesante, es cómo tú creciste en fe, desde cuando eras joven, todas las cosas que la misma necesidad no te dejaba más que decir, bueno, al único que puedo acudir es a Dios, en medio de la necesidad. Entonces, ¿qué pasaba en esos momentos? O sea, tú puedes decir, ay, es locura, ay, no, fue pura coincidencia, pero que un gato te trajera pechuga, o sea, comida, carne. Claro. O sea, ¿qué es lo que tú primero piensas? Que un animal agarra un carne o algo así se la va a comer. Sí. No te la va a venir, te la va a traer a la y ventana. Y más allá en nuestros países. Sí, exacto. Y además en mi hogar que no había nada. Aquí no hay nada, mejor me la como. Sí. Es verdad, o sea, entonces ¿cómo vas a decir? Ay, un gato te vino a traer comida. Sí, el gato le traía a la ventana cuando ellos no tenían nada de comer. Entonces, tú oras. En ese momento tú oras sin saber cómo va a venir las cosas, pero el Señor obra de unas maneras que uno no puede ni siquiera explicar. Ahora, ¿qué ella tuvo que hacer en ese momento? Bueno, no le quedó más de otra que acudir a Dios en oración y Señor, bueno, tú suple. Y el Señor suplía como Él. Y es ahí donde la fe crece. Va creciendo. Sí. Porque si tú estás dudando, no te llega nada. Pero cuando uno está esperando en el Señor y llorando y rogando, de repente aparece lo que Dios quiere dar. Entonces uno se queda como... Sí. Y ahí es donde la fe va creciendo. No es así rápido ya. Te tiene que pasar ciertas cositas para que la fe vaya creciendo. Y eso tenemos que practicar nosotros los cristianos. Siempre. Y hay veces que las cosas no te llegan y por una razón no te llegan. Entonces, en veces no es como que pedimos nomás esperando que lo que nosotros queremos. De repente es la voluntad de Dios que eso suceda también. Bueno, son creo procesos. Que de unas formas creo que el tiempo que hemos estado aquí en la iglesia es lo que hemos aprendido de que tenemos que esperar y confiar en Dios, pero a su voluntad. Hay a veces que no nos gusta la voluntad de Dios, pero Él sabe cómo hace tanto en nuestras vidas como en las vidas de nuestros hijos. Es verdad. Claro, y como un ejemplo, mira, aquí estoy leyendo esto, dice en Mateo 21, 22, dice, todo lo que pidieras en oración, creyendo, no dice por si acaso, creyendo, porque a veces nos falta la fe, como que dudamos, pero dice, todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirás. Hay que esperar el tiempo de Dios, creer y creer Seguir y creer creyendo. y no dudar. Claro. Sí, porque en el proceso ahí nos va aumentando la fe. Sí, va aumentándose bien bonito la fe. Y la paciencia. La paciencia, sí. Esperar. Y hace uno como más cuero, ¿no? Tú te das cuenta. Yo me he dado cuenta. Dije que me iba a comportar, perdón. Excuse me. Compórtate, muchacha, compórtate. Pero yo me he dado cuenta que, no sé si te has dado cuenta que en la iglesia, nosotros ahora, y los miembros, como que ha pasado un proceso como de madurez espiritual también. Si yo me recuerdo unos años atrás, ahora no cualquiera te sacude. Yo veo que ahora se puede decir la iglesia que nosotros tenemos es bien fuerte, o sea, en el sentido que no importa bien, mal, lo que sea, pero estamos bien parados, o sea, no es como que cualquier vientecito nos viene y nos tira. No importa si viene respuesta o no viene respuesta en el momento, pero eso no nos hace decir, bueno, ya voy a dejar de creer que Dios existe. Al contrario, uno dice, bueno, Señor, a seguirle adelante, yo voy a seguirle, no importa. A seguir comiendo. Sí, bueno o malo, pero ahí la vamos a seguir. Yeah. Y eso es parte del proceso, ¿no? Pero yo quisiera que le dijeras también a nuestras hermanas que nos están sintonizando, porque pues muchas pueden decir, ay, pues es que tú no tienes la situación que yo tengo con mi hijo o con mi hija. Ay, sí, a lo mejor tus hijos están bien portados y tú nunca sufriste nada con tus hijos. Pero hablemos de experiencias que tú tuviste, que como mamá tuviste tus hijos, tuviste tus experiencias y dijiste, Señor, este es el momento que tengo que acudir a ti y ayúdame. Una experiencia que si nos pudieras hablar, que yo pienso una de las que me acuerdo mucho y se me hace bien fuerte igual, es uno de tus hijos, ¿no? Cómo Dios lo sacó de malas andadas, se puede decir. Oh, ya. Sí. Sí, me recuerdo uno de mis hijos, que su esposa en ese tiempo, aquello, me dijo, Gloria, tu hijo está en malos pasos, se está metiendo, creo que era en droga. Y yo
solamente esa palabrita droga, que es tan difícil salir de ahí. Sí. Entonces me asusté mucho y yo dije, mira, yo me voy a ponerme en oración y tú también, le dije yo. Bueno, yo no sé si ella lo hizo, pero yo me puse en oración, pero en ese momento cuando ella me dijo, me asusté y dije, no, ¿cómo se va a salir después de todo eso? Y lo que hice, me fui a mi cuarto y dije yo, me meto en ayuno 2 semanas. Pero así me salió de mi mente, de mi corazón, 2 semanas. Y lo hice así, calladita, nadie sabía en la casa. Y resulta que 2 semanas sin tomar agua, sin comer, pero confiando en Dios, porque uno sola no puede hacerlo, no puede, pero sí confiando en Dios, Dios le da la fuerza para hacerlo. Y eso fue lo mío. Oré al Señor y lloraba y le pedí al Señor y al otro día otra vez y al otro día, cuando ya fue el último día, faltaba un día para que terminara todo esto, el Señor me lo mostró en sueños, que yo me metía en una agua sucia que estaba Él metido en todo eso y así como pude, yo me metí y lo saqué adelante a mi hijo. Y cuando salió afuera de esa agua tan sucia, turbia y lleno de basura, ahí es cuando el Señor me dijo que me lo sacó de eso. Y yo feliz porque qué mejor. O sea, descansé y nunca más se metió en eso. Nunca más salió de ahí y nunca más se metió en esas cosas. Imagínense, 2 semanas, no contemos el ayuno porque el ayuno es algo que yo le agregué, pero orando, me levantaba a las 3 de la mañana llorando al Señor y le pedía al Señor, sácame mi hijo de ahí, Señor. Y el Señor lo sacó. Qué grande el Señor para hacer eso. Lo sacó y completamente hasta el día de hoy. No, nada de eso. Sí. Es una experiencia hermosa. Sí. Y eso es lo que ahora las mujeres que están conectadas quizá tienen hijos que ya sea que estén dentro de una adicción y yo creo que saben qué tan difícil es para los hijos salir de las adicciones. Ya sea una adicción o sea cualquier otra cosa, no cosas tan fuertes, que sí hay maneras. O sea, yo digo que el amor de una mamá traspasa fronteras, traspasa cielo, traspasa todo, digo yo, que es el amor tan grande. Yo digo que es la oración más sincera que puede haber, ¿no? Entrega todo el corazón al Señor. Es una súplica, es un ruego de decir, Dios mío, por favor, saca a mi hijo de esto. Entonces, como dice, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza, ¿no? Pero no fue tan facilito, porque yo me levantaba ya como una semana de ayuno y oración. Bueno, ayuno, yo me levantaba apenas, pero yo le decía, tengo que seguir, y lo cumplí, pero fue la voluntad de Dios y el poder de Dios mío, pero lo conseguí, porque como dice la Viri, el corazón de una madre no se detiene, y quiere, Señor, tú tienes el poder, y lo hace el Señor. Y lo hiciste creyendo que el Señor lo iba a sacar. Lo creí, dije yo, no, tengo que terminar. Me salió alto llanto, pero lo terminé. Y ese es el poder de Dios. Amén. No solamente en nosotros, sino en ti también puede ser. Sí. Si tú estás pasando por una situación difícil, ya sea que tu hijo está en una adicción, o ya sea que tu hijo o tu hija esté pasando en cosas difíciles, que tú quisieras que él saliera de ahí, y aunque tú le has hablado, aunque tú le has dialogado y nada, pero dices, bueno, es el momento en que me tengo que poner a orar y ayunar. Y orar, o sea, orar, creyendo que el Señor va a mover, ¿no? Claro. La mano ahí en algún momento. Tú entregas tu ayuno, tú entregas tu oración, y ya lo demás tú se lo dejas al Señor. Sí. Y el Señor va a obrar en el momento. Así es que hay un poder ahí que se mueve, ¿no? Sobrenatural, sí. Yeah. Y ahora, fíjate que no solamente eso de las adicciones, fíjate que hoy en día estamos viendo mucho, y es muy común que se está viendo la cuestión de la identidad. Los jóvenes hoy en día sufren mucho con cuestiones de identidad, y ahorita ya les han puesto tantos que según pronombres o no sé, que le están agregando. Entonces, ¿qué pasa con eso de la identidad? Hay muchas mamás, hay muchos papás que sufren también, ¿no? Y que dicen, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hijo o a mi hija a que se dé cuenta que no es la manera, no es el camino? Pero en veces esas cosas son tan fuertes dentro de ellos, pero es algo tan fuerte que tú piensas que es casi imposible que ellos puedan ser libres de eso.
Casi la gente dice, no, ya está así, ¿cómo? Porque tienen un deseo tan fuerte por el otro sexo, por el mismo sexo, perdón, que no, ellos piensan, no hay manera. Pero hay maneras. Sí, hay maneras. A mí me pasó una vez con una hija también, que terrible fue también para mí, porque tendría unos 14, 15 años ella y la mandaba a la escuela. Y me llegó un día con que está enamorada de una persona, una amiga. Y yo, ¿cómo? Es que mamá, es que la veo y me siento enamorada de esa persona, es que la veo y me... perdón, no te pegues en el micrófono. Sí. Dice, yo la veo y me gusta. Yo le dije, no, esto no puede ser. Uno confiando en Dios, por supuesto, y sabiendo que Dios puede cambiar todas las cosas. Y yo le dije, no, esto no puede ser y ahora mismo vamos a orar y te voy a ungir y eso va a salir de ti. Empecé a orar, a ungirla y yo le dije, olvídate de esa muchacha, ya no pienses en esa muchacha, busca más amistades por otros lados y qué sé yo. Y me puse en oración también, pero en oración llorando también porque uno suplica al Señor de que un hijo se le puede desviar. Y también el Señor me respondió en eso, porque empecé a orar, no me acuerdo cuánto pasó, pero después le dije, ¿qué pasó con tu amiga? Oh, dice así, era una cosa mía, digo. Pero sí, que se enamoran. Es que sí, hay muchos jovencitos así que dicen, sí, es que es cosa mía, porque están realmente confundidos. Y hoy día la sociedad, como está muy, muy abierto a eso, muy mente abierta supuestamente, cosas que no le agradan a Dios en ese aspecto. Es contra la ley de Dios. Y es que yo pienso que aparte porque es en contra, es porque ellos sufren mucho. Sí. Mucho sufren. Entonces, por algo, ¿no? Entonces, y como decías tú al principio, hay muchos huestes espirituales que uno no sabe, y ahí están trabajando en las personas y confunden la mente de los jóvenes en ese aspecto. Fíjate que yo me di cuenta, y esto es un descubrimiento que hice hace no mucho tiempo, es de que esto de las animes japonesas, si has visto eso de las animes o caricaturas japonesas o chinas o como las quieran llamar, pero son japonesas, ¿no? Hay un trasfondo detrás muy fuerte. Y yo me he dado cuenta que ahora la juventud está muy metido en el anime japonés, todo eso. Y se meten tanto si ustedes se dan cuenta y ustedes ven que personas que están metidos mucho en el anime, mujeres especialmente cuando se meten mucho, empiezan a tener esos también. Las mujeres que se meten en las cuestiones de las anime empiezan a tener esos... turbarse en cuestiones de identidad, a comparación del hombre. El hombre se mete más en las cuestiones violentas que les provocan esas cosas. Entonces, hay un mundo espiritual bajo esas cuestiones de las animes. Por eso hay que tener mucho cuidado también lo que nuestros hijos ven. Porque uno las ve así como caricaturas de acción y todo, pero hay un trasfondo detrás de eso. Y la cosa es que si su hijo, yo le insto, si ve que su hijo está viendo anime japonesa, por ejemplo el tal Pikachu, había antes mucho el que era el Dragon Ball Z, no sé si se acuerdan de ese tiempo, habían animes específicas, pero ahí hay muchas que yo ya la verdad que ni sé cuáles son, pero las que no son de nuestra generación. Sí, del tiempo de antes, ¿verdad? Hay mucha anime hoy y miren las reacciones de los hijos. Ya sea que los hijos se ponen medios violentos en cuestión de hombre, o las mujeres que empiezan a tener ondas de identidad, como que échenle ojo y vean que no estamos tan locos como parecemos. Pero es verdad, y sabes que ahora, y eso lo hemos descubierto porque tuvimos una reunión con unas muchachitas y ellas estaban bien metidas en el anime, pero estaban muy en la onda de la identidad. Que tenían problemas de identidad. Ellos no se identificaban como ella o él. Ellos se identificaban como ellos, como nosotros. Entonces, y yo le hice la pregunta, ¿tú miras mucho anime? Dice, oh, me encanta, dice. Yo tengo anime, tengo pósters en mi... No, me fascina. Y todas las niñas que están metidas en ese rollo empiezan a tener esas ondas.
y se empieza a ser muy popular en las escuelas también. Y en comparación de los hombres, empieza a ser muy violento, se empiezan con las ondas de las ideas de matanzas y ese rollo. Por eso, ustedes vean estas características, si sus hijos se están poniendo así medio violentos o enojones muy así histéricos, o si las niñas están teniendo como esas ondas de que yo no me identifico como hombre o mujer, o sea, cosas así, ¿no? Échenle ojo. Y eso le pasó a mi hija. Veía mucho esas cosas, comparaba mucho de todas esas cosas. Y le pasó eso, así que gracias a Dios, ahora ya nada. Es muy enamorada, pero de los hombres. Bueno, de un hombre. De un hombre, sí. Pero no, tú la ves y cero características de eso, Sí, ¿eh? cero, Nada cero, que ver. Pero eso es gracias a Dios. Así es. Gracias a Dios. Pero fíjate que la otra vez, ahorita que me estoy acordando cuando hablas de la cuestión del anime, que ellos tuvieron una experiencia, fíjate que me acordé, de esa experiencia que ellos agarraron todas las esas anime y la tiraron al fuego. Películas, todo eso. Sabes que esas cosas no se querían quemar, ¿verdad? Y explotaban. Y se volvían, y así como algo raro. Las metieron a la chimenea. Ajá. Y no se querían quemar. Fue algo fuerte, eso es algo fuerte. Sí. Es horrible, porque son cosas, potestades que andan en el aire y se meten, como decía Susi, en la mente, en los corazones de todos los jóvenes, sobre todo más pequeñitos, sí. Hay que ver lo que están viendo. Sí, porque son jóvenes sin experiencia. Ay, Que rápidamente pueden caer en las tentaciones y en la manipulación de las otras personas claro, también. mucho malas amistades que lo guían para eso. Y los mensajes que están trayendo este tipo de caricaturas, que tú lo ves tan inocente como, o sea, no dicen malas palabras ni dicen cosas, no, o sea, el mensaje como lo acomodan, ¿no? Sí. Que no se vea tan fuerte. Tan fuerte. Claro. Como la otra vez miré un corto de la película que salió de Buzz Lightyear, no sé, la que salía de Toy Story. Y miré un corto. Entonces, en ese corto salían dos mujeres besándose. En una caricatura de niños. O sea, ¿me entiendes? En una caricatura de niños no tiene que haber una necesidad de que un hombre, ni siquiera un hombre y una mujer se besen, ¿me entiendes? Porque es caricatura para niños. niños. Es caricatura para niños. Yo me recuerdo en el tiempo de antes que a nosotros no nos dejaban que si una persona se estaba besando en la televisión, tápate los ojos. Sí, me acuerdo. Volteate para allá o ya vete. Sí. Porque entonces no le metes eso a la cabeza a los niños, ¿no? Sí. Pero porque ahora en las caricaturas desde chiquitos, no hay necesidad que los niños vean eso. No es, o sea, pasó la imagen, ahí se besaron y ya. O sea, no era como que era para algo, no. Claro. Que lo están tratando de ponerle a los niños que eso es algo normal, ¿entiendes? Para que cuando ellos crezcan, ellas ya crecieron con eso y es normal para ellos. Para ellos es normal. Ay, en fin, pero bueno. Vamos a dar otros saluditos por aquí. Dice, lluvia de bendiciones. Saludos, Susana Noria, les mando un abrazo. Saludos, Norita, bendiciones. Bendiciones. Socorro Martínez. Hola, hermanas, Dios les bendiga. Un saludo con mucho cariño para cada una de ustedes. Amén, bendiciones, hermana Socorro, hasta Ensenada. Se ve el saludito. Isabela Ángel. Hola, buenas noches, bendiciones. Bendiciones, Mari. Dios te bendiga. Carmelita Toledo dice, siempre lo he dicho, mi respeto y admiración para nuestra pastora por su fe, fuerza y valentía. Amén. Gracias. Socorro, qué hermosas todas. Ay, gracias. Rosita Lecaro dice, un saludo desde Chile y a las mujeres del reino y a la invitada especial, mi queridísima hermana, la pastora Gloria. Gracias por los interesantes temas de cada semana. Dios la bendiga. Amén, amén. Bendiciones. Esa es mi hermana Canán. Sí. Mi hermana mayor. Por eso se apareció. Porque iba a estar la consentida. Sí, porque iba a estar la hermana. La hermana consentida. La quiero mucho a mi hermanita. Pero hay tips también, ¿no? Hablemos de los tips también que se pueden hacer cuando uno está orando. ¿Qué tipos de oración? Porque, puede ser. Claro, porque hay veces que dices, ¿cómo oro? ¿Qué hago? O sea, nomás pido a orar. Y en veces que uno tiene que orar con
con conocimiento, ¿no? Sí. Con convicción. Sí. Mira, aquí tengo un versículo que dice Juan 15, 17, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera y será hecho. Hay que creer y pedir con convicción, hay que pedir y saber, o sea, si tú tienes al Señor, sigue creciendo, 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 como dice, y mi palabra está en vosotros, ahí está. Tenemos que con conocimiento orar. No es cualquier cosa, la oración no es cualquier cosa, ay, vamos a pedir por si acaso. No, no es por si acaso. Es como decía yo al principio de las oraciones, que dice, el Señor lo conoce, pero aquí la palabra nos dice, pedid. Pedir, El Señor sí. quiere que nosotros le pidamos. El Señor lo conoce, pero el Señor quiere que uno le pida, que uno vaya ante Él, que uno le ponga nuestra necesidad, nuestra petición. Yo me acuerdo, siempre he estado orando mucho por mis 2 hijas, pero ahorita como Alesa ahí la tengo, pues no me preocupa tanto, pero yo sé que va a crecer. Pero por la grande yo le digo, siempre estoy pidiendo por ella, Señor, tú toca su mente, toca su corazón, pero uno tiene que ser sabio. Y digo, Señor, yo quiero que su alma sea salva. Sí. O sea, yo no puedo estarle pidiendo, Señor, que esté bien, que tenga buen trabajo, que le vaya bien en la vida, que saque una carrera. No. A mí ya ahorita en este aspecto de mi vida yo le digo, Señor, salva su alma. Sí, es lo más importante. Sí, entonces una vez es como, no sabe uno pedir, porque uno está, ay Señor, dale dinero a mi hijo, ay Señor, dale un buen trabajo a mi hijo, Señor, pero es que si ese dinero, ese trabajo lo va a echar a perder, uno está pidiendo mal. Entonces yo digo, Señor, primero, salva su alma, limpia su mente, toca su corazón, que ella te ame a ti, que ella crezca su fe en ti, que ella te ame a ti, porque es de la forma de que Dios la va a sacar de donde esté. De cualquier situación que nuestros hijos esté, así es yo, bueno, en mi aspecto, no sé, a lo mejor ustedes también, es un consejito, como decía Viri, que uno puede dar en el aspecto de eso, estar orando uno por los hijos. Yo pienso que lo primordial es eso. Es verdad, sí. Es Si eso. tú, un ejemplo, si hay alguien ahí que no conoce al Señor, busca al Señor, y eso te va a resultar mucho mejor todavía. Busca en, qué sé yo, una amiga que es cristiana, o que hay en todas partes hay personas cristianas, personas evangélicas que te pueden guiar a las cosas de Dios. Y es ahí está el secreto, porque tú empiezas a crecer en las cosas de Dios y el Señor empieza a responderte. Así me pasó a mí, jovencita, me fui a la iglesia, me llevaron, empecé a creer, de primera no, por supuesto, y de repente empecé a ver que Dios es un Dios poderoso, que todo lo puede, y eso empezó a alimentarme en mi corazón, y es por eso que después ya empecé a orar, a interceder por los míos y por todos los alrededor. Y esa es la cosa, que en veces cuando no tenemos esa relación con Dios también, quizá no conoces a Dios, entonces ¿qué haces? Simplemente te afliges y dices, y regañas al hijo y regañas a la hija, trata de entender o trata de... Y tú vives una vida afligida. Entonces, ¿qué pasa? No conoces a Dios, no conoces el poder de Dios. Y yo te dijera que cuando tú llegas a aceptar a Jesucristo, llegas a conocer a Dios, no solamente viene todas las herencias que tú recibes, todas las promesas que tú recibes que vienen de la palabra. Entonces, cuando nosotros oramos con conocimiento, por ejemplo, si estamos orando por una enfermedad, que mi hijo está enfermo, entonces tú oras sabiendo que en la palabra de Dios dice, por tus llagas hemos sido sanados. Entonces tú reclamas esa promesa. Pero cuando dice tus llagas, es cuando Jesucristo fue crucificado y tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, automáticamente viene siendo parte del reino y parte de esas promesas. Entonces tú puedes reclamar esas promesas. Ahora, pero si tú no eres parte de, ¿cómo puedes reclamar eso si no eres hijo de Dios? ¿Me entiendes? Entonces tienes que ser... Lo primero, como dice la palabra de Dios, Jesús es el único camino. Esa es la única manera, es la única puerta. Entonces tú aceptas a Jesucristo y entras a otro nivel donde tú puedes reclamar todas estas promesas para tus hijos. Y eso es bien importante, ¿no? Tú recibes todo eso, entonces dices, Señor, tu palabra dice, y como tu palabra es verdad, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tú tienes tus promesas, Señor, yo soy hija, yo soy heredera de esto, y por tanto mis
generaciones son parte de esas herencias. Y toda maldición en este momento se corta en el nombre de Jesús. Claro. Y ahí todo lo que viene después, entonces ya son herencias. Ya tú puedes reclamar todo eso. Imagínate, yo digo, hay veces que uno ora como mamá y dice, Señor, como dices tú, ya uno ora de otra manera, porque ya entiende el concepto de la salvación. Yo en veces que le digo también, yo en veces solo digo, Señor, por mi hijo, Señor, que lo más importante de todo, porque obvio, mi hijo, muchos de ustedes saben que él tiene autismo, y obvio, yo oro porque yo quiero que él hable, yo oro porque yo quiero que el Señor le pueda dar una vida que él pueda, el día que yo no esté, él pueda surgirse por sí solo. Pero yo le digo, Señor, pero lo primero, lo primordial es que él te ame con todo su corazón. Eso es lo primordial, porque un día vamos a partir y yo quiero que él herede el reino de Dios, ¿no? Entonces, reciba las promesas. Reciba las promesas. Entonces, ahora que hablamos de eso, yo me recuerdo también que hubieron, una vez, nos pusimos en ayuno y en oración, ¿verdad? Sí. Por Piero. Ya, por el niño de ella. Sí, por mi hijo. Porque Piero no estaba hablando, estaba balbuceando mucho. Gritaba mucho. Todo el tiempo grito. Sí. Y yo creo que las personas que han estado con nosotros desde mucho tiempo se acuerdan de él. Y gritaba mucho. Entonces mi suegra me dice, Viri, no, vamos a orar y ayunar por Piero. Y dijo, ok. Entonces nos pusimos en oración y ayuno. Y el Piero empezó a hablar. Ya no grita tanto. Ya no grita tanto, ya se comporta mejor. Entonces es el poder de la oración. Sí. Y es como dices tú, cuando uno ora, le reclama al Señor, aunque uno no le está diciendo como maldad, no, pero uno dice, Señor, tú dices tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Así yo oro cuando quiero orar, en este caso por Piero, que oro toda la noche, le unjo su cabecita y le digo al Señor, Señor, tu palabra dice, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre yo lo haré. Estas son promesas de Dios. Así entonces, en eso yo siempre cuando oro, le hago eso. Y empiezo a repetir oraciones que hay en la Biblia. Y entonces cuando yo le digo un ejemplo nomás, clama a mí, yo te responderé, como dice en Jeremías 33:3, entonces yo me tomo esa palabra para mí, porque así es una promesa para mí, Entonces yo le digo, sí Señor, tú dices, clama a mí, yo te responderé. Y este pequeño va a hablar, este pequeño va a leer, este pequeño va a escribir. Y lo está haciendo. Sí, lo está haciendo. Y lo está haciendo. Ese es el poder de Dios que tenemos nosotras, las cristianas, los cristianos. Claro, así es. Sí. Y fíjate, y eso son, una de las, más que tips, son maneras. Hace tiempo mi suegra, cuando pasaba eso del Piero también, mi suegra me prestó un libro que se llamaba Cómo orar por los hijos. Y ahí yo fui que aprendí también. Porque te dan, decir, ok, tú tienes todas estas promesas, pero mucha gente no sabe de esas promesas que están en la Biblia porque no la lee. O porque ¿me entiendes? No conocen a Dios. Sí. Entonces dice, tú tienes esta promesa y tú vas a reclamar tu promesa. Entonces, cuando tú oras, es como casi, Señor, acuérdate. Tú me dijiste y tú eres un Dios de promesas y tú eres un Dios que cumple. Entonces, cuando ya uno ora con conocimiento. Sí. Entonces, por eso digo, tan importante que acepten a Jesucristo, que acepten a Dios para que sean parte, de todas estas promesas, ¿no? Sí. Y así se pueden hablar de tantas experiencias, que yo digo, mi suegra es un libro lleno de experiencias. Porque, a ver, yo digo, tenía un hijo que se iba a meter las adicciones. Bueno, el Señor lo sacó, gracias a Dios por la oración. Tenía una hija que tenía problemas de identidad. Bueno, ok, a orar. El Señor sacó a la hija de eso y cero problemas de eso ya tiene. ¿Y ahora qué pasa? Después Piero, a los nietos, ¿no? También. No, ¿te acuerdas también de...? No, si te digo que un montón de anécdotas. ¿Te acuerdas de Andrea? También. Sí. Pero ahí nos ponemos nosotros, ¿no? Ahí, orar, ayunar. Sí. Pero cómo Dios responde. Sí. Tú que estás escuchando ahí y no sabes, tan grande el poder de Dios. Tenemos un Dios grande, poderoso, que todo lo puede, un Dios de lo imposible. Imagínate que mi nieta mayor, que ahora tiene 25 años,
¿Qué edad tenía? ¿18? No, en ese tiempo tenía como 21 eran- por ahí. No, ya, 21. no tanto. Pero imagínate, tenía un novio que no le convenía. Y nosotros estábamos preocupadas por eso. Alguien que no era para ella y ella seguía y seguía con él y nosotros estábamos preocupadas. Pero dijo, mire, lo vamos a poner en ayuno y en oración. ¿Y qué pasó? De repente pelearon y se desapareció ese novio, ya no estuvo más en la vida de ella. Y ahora mi nietecita está en Egipto como misionera. Qué Así bonito. es. Desapareció por completo ese novio que nosotros no queríamos para ella. Mira qué grande Claro. es el poder de Dios, que hasta un novio te lo echa. Ese Hay es el que, poder de mamás, Dios. hay que orar por esos yernos que se vayan. Y esas no, Ayuno y oración no desde eran- mañana. Y esas no eran. Ah, Ah, sí, ¿verdad? Acá, porque otros acá va a dirán, tener nuera. y a la suegra, Hay que orar por esa suegra. que cambie, porque ya no puede dejar. Pero eso es raro, porque ¿te acuerdas cuando pasó? Ella se fue se fue a pasear con el novio, ¿no? Ya. Ajá. Y ay, no, me acuerdo que esa vez yo estaba, pero que ¿qué se cree? Decía yo en mi mente. Estaba yo molesta, o sea, como Claro. si, ¿qué se cree? Y le dije a mi suegra, y mi suegra dice, vamos a ponerle el ayuno de oración. Y dije, sí, no, hombre, pues uno cuando tiene molestia, tú sabes, como que este no es, pero como que uno hasta ahora con más enjundia. Como que, Señor, por favor, sácalo de su vida. O sea, como que, así con una fuerza. Y llegó, y ella solita nos dijo, le digo, ¿cómo te fue en el paseo? Y dice, no, terminamos. Y yo, yes. Nunca más. Imagínate, eso fueron 3 días de ayuno y oración intensos, y ella llegó y dijo, nunca más. Y ella, Desilusionada. sí, y ella, andaba con él, lo dejaba, regresaban y así. Y ella, no, que quería estar con él. Y ya, cuando nos pusimos esos 3 días, de verdad, llegó y nunca más. Nunca más. Desapareció de la vida. No era para ella. No era para ella. El Señor sabe. Así. Pero es ahí el está poder. la oración, el ayuno. El Ya. poder. Y el poder de Dios. Es grande el Señor, Sí. es poderoso. Imagínense cómo vamos a dejar a este Dios tan grande que nos ha hecho tan bien en nuestras vidas, que todo lo que pidiéramos, como dice, todo lo que pidas al Padre, en mi nombre yo lo haré, y le creemos y lo hacemos y el Señor responde. Amén. La cosa más pequeña y la cosa más grande, el Señor responde. Así es. Es muy bonito. Es como cuando tú orabas por tu hija, ¿no? Ujú. Que hicieron también el ayuno, la oración. El ayuno y la oración. Y gracias a Dios salió de eso, Sí, ¿no? Sí. qué bonito el Sí. Señor. Sí, porque en ese tiempo Idalí estaba como muy distante de Dios. Como que su corazón muy duro. Entonces yo le clamaba al Señor, como decía ahorita, primero por su salvación. Y en una oración que yo estaba haciendo, allá luego me sacaba a caminar al perro y me iba al colegio, allá a caminar, y estaba orando una vez. Wow, voy a llorar. Emocionante. Porque yo le dije al Señor, Señor, salva a mi hija. Ella necesita ser salva. Y su palabra dice que el que tiene la puerta cerrada, él no puede abrir. Y yo, ella tiene la puerta cerrada y él no puede entrar. Claro. Ahí cambió, ajá. Y ahí donde tú cierras tu puerta y si tú no la abres, Dios no entra. Sí. Entonces digo, Dios, tú tienes que entrar ahí. ¿Cómo que no vas a entrar ahí? Por misericordia, Señor, tú tienes que entrar ahí. Tú haz que esa puerta se abre. Tú lo puedes hacer. Entonces yo digo, me dolió. Porque es palabra de Dios, y que dice, si la puerta está cerrada, yo no puedo entrar. Claro. Si yo toco y si no me abren, yo no puedo Claro. entrar. Entonces digo, Dios, ¿cómo vas a entrar ahí? Tú tienes que entrar ahí. Y yo allá caminando con el perro, orando y como dices tú, clamando de mi corazón, y Señor, tú tienes que abrir esa puerta por tu misericordia. Tú eres un Dios misericordioso y tienes que abrir esa puerta. Tú tienes que entrar a su corazón. Y Dios me escuchó. Dios me escuchó, fue las veces que fuimos allá a la iglesia aquí con usted, y ahorita ella está yendo a una iglesia americana, pero digo, Señor, tú bien. tienes que obrar más en ella. Ella tiene que crecer su fe, ella tiene que poner prioridad en ti. Sí.
Y el Señor es grande, el Señor es grande y el Señor responde. Y digo, no, mi hija no se puede perder. Yo decía, no, mi hija no. Y sí, hay personas que tienen la puerta cerrada. Sí. Dios no puede. No puede entrar. No puede entrar, así que si tú tienes la puerta cerrada, es mejor que la abras. Para que el Señor empiece a orar en ti y en tus hijos, o en tu esposo, o no sé la petición que tú tengas. Así es. Cualquier necesidad. Aquí nosotros estamos hablando por los hijos, pero no nada más son los hijos. Puede ser por la suegra, por el yerno, por la nuera, por cualquier cosa, el Señor escucha nuestras oraciones. Sí, hay veces que de repente uno puede decir, no, yo estoy muy bien, mi familia está muy bien, no pasa nada, todo relax. Pero en veces la oración es más allá también, o sea, es acerca de proteger, de evitar que algo pueda pasar, ¿no? Yo me recuerdo en una ocasión que estábamos haciendo una liberación, y en esta liberación un espíritu habló y dijo que a Francisco, mi esposo, dice que le habían querido matar en un accidente. Y la verdad que nosotros no sabíamos de ese accidente. Bueno, yo no sabía del accidente. Que no cuenta. No, él no cuenta. No cuenta porque no quiere preocupar, pero claro, sí. Pero lo supimos por ese espíritu que se manifestó en una liberación. Era de otra persona. Entonces estábamos haciendo una liberación ahí y dijo, sí, a ti se te mandó un espíritu hace mucho tiempo para que tú murieras en un accidente. Y yo quedé, caray, pues qué accidente, ¿no? Entonces dijo, pero si tú supieras que cuando tu mamá ora, vienen legiones de ángeles, dijo, y hubo una protección ahí. Entonces, esa vez fue chistoso porque yo pienso que uno no se imagina, o sea, bueno, yo no sabía de eso. Y ya después le dije, a ver, cuéntame, ¿cómo que estuvo eso? Y ella dijo, sí, hace tiempo, dijo, parece que iba un camión, iba con otras personas. Dice que iba otro camión, y le iban a hacer un sándwich así, dijo. Pero dice, yo no sé qué, no me recuerdo, dice, fue todo tan rápido que algo pasó. La cosa que se libró de ese accidente y que hubiera sido trágico, ¿verdad? Porque era un carrito chiquito, dice. No me recuerdo mucho la historia en sí, pero lo que quiero darles a entender es el poder de la oración. La protección. La protección que él recibió en ese momento por la oración de su mamá. Entonces, en veces tú dices, yo oro nomás y ya no pasa nada, aquí yo oro y no... Pero tú no sabes el movimiento que se está haciendo espiritual. Fíjate que me acordé cuando hablábamos de Daniel, ¿no? ¿Fue que Daniel? Sí, Daniel. Cuando hiciste una predicación y cuando hacemos la propuesta siempre hablas de eso, ¿no? Sí. También. Que Daniel, como decimos los 21 días de Daniel, cuando Daniel pidió, y no vino la respuesta, no vino, y no venía. Pero había una potestad que agarró esa oración y la respuesta que Dios mandó a Daniel, que venía el arcángel a dejarle la respuesta a Daniel, una potestad lo impidió que llegara a donde Daniel. ¿Y qué pasó? Que Daniel ya el primer día tenía la respuesta, pero no le vinieron hasta los 21 días porque esa potestad no dejaba que llegara la respuesta de Dios donde Daniel. Y así pasa a veces. Así nos puede pasar a nosotros. Sí. Desde el momento, como decíamos, Dios lo conoce todo, pero desde el momento que uno empieza a pedir, se mueven las potestades que no le agrada eso. No le agrada eso y están impidiendo ahí. Hay veces que Dios lo permite, hay veces que no. Claro. Hay veces que nuestra respuesta llega rápido, pero hay veces que tenemos que esperar. Como también en Hechos 22 también tenemos a Pedro, cuando el rey Pilato, que estaba ahí, tomó preso a Jacob, hermano de Juan, lo mataron, era un tiempo de la Pascua. Y cuando supo, en este caso este rey, que el pueblo se alegró porque mataron a un discípulo, agarró al otro discípulo que fue Pedro y lo encarcelaron. Entonces, para que esa otra noche lo mataran, igual que Jacob. Y resulta que María y los demás discípulos y toda la gente que seguía a Dios, a Jesús, empezaron a orar, interceder esa noche porque sabían que al otro día iban a matar a Pedro. ¿Y qué pasó? Que tanto oraron que el Señor mandó un ángel a la cárcel, les sacó las cadenas y les dijo,
Pedro, desátate tus sandalias, ponete tu poncho y vámonos. Y dice, las cadenas se salieron, se soltaron. Y dice que, Pedro dice en la Biblia, que él pensaba que era una visión, estaba dormido y una visión que tenía, cuando de repente se abre una puerta con los guardias ahí mismo, otra puerta y salen afuera a la calle. Y cuando lo dejó, el ángel desapareció. Y entonces dice, oh, ahora creo. Pensaba que era una visión. Y corrió a donde estaban los demás que estaban unidos ahí orando. Imagínense qué sorpresa tan linda que Dios soltó, porque lo iban a matar a Pedro. Lo sacó de la cárcel y se fue a reunir con los demás. Y esa es una de tantas cosas que sale en la Biblia. Tantas cosas lindas, preciosas que a nosotros nos ha pasado. Lo que estamos contando nos ha pasado. Así que la Biblia es viva, como dice la palabra. Hasta el día de hoy, no crean que en aquellos tiempos también cuando existía Pedro, Pablo y todos los apóstoles, no, hasta el día de hoy. Está vigente. Está vigente el poder de Dios, los milagros de Dios, y muchas cosas hay para contar, pero el tiempo es corto. Sí, hay tantas experiencias, ¿no? Sí, tan lindo que el Señor. Yo digo, como también que hablábamos de eso, de lo de Daniel, digo, imagínate, él oró, desde el primer día ya tenía la respuesta, pero demoró 21 días en llegar la respuesta. Sí, y él ni siquiera sabía que ya la respuesta la tenía. Él seguía orando y seguía, ¿me entiendes? En eso, pero uno dice, en veces a uno quizá le pueden demorar años. Claro. Y no sabes qué es la guerra espiritual que está viendo para que esa respuesta llegue. Por eso es lo que, y me acordaba lo de que pasó a mi esposo, ¿no? También cuando decía, cuando la mamá oraba, había una legión de ángeles que bajaban, o sea, como en lucha, ¿me entiendes? En lucha en contra de las potestades que venían a querer hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tú estás aquí orando y quizás no sientes nada, no mueves, pero tú estás moviendo una atmósfera aquí bien fuerte, donde imagínate lo que le pasó a Daniel. O sea, él ahí calladito orando. Y imagínate. Hay un batallón. Sí, una guerra por allá. Y estamos hablando que era el ángel que era de Persia, ¿no? Que estaba luchando y era uno de los ángeles fuertes también que venía a traerle el mensaje. No era cualquier ángel. Entonces había la guerra ahí y Daniel ahí orando. Y usted de mamá ahí está orando y usted no sabe qué es lo que está pasando aquí. La mano de Dios está ahí. Increíble. Aunque la respuesta aún no nos ha llegado a veces, tenemos que esperar. Claro. Pero tenemos que esperar en Dios. Lo que le pasó a Francisco, a mi hijo, porque cuando él me contó eso, yo dije, con mayor razón voy a orar al Señor. Tenemos esa autoridad de hacerlo, así que no te quedes sin esa oración a tu hijo, a lo que necesites, porque yo tomé más fuerza en ese tiempo que Francisco me dijo, y tomé más fuerza todavía. Sí. Y ellos, a lo mejor alguien no sabe de la liberación que hace Francisco y Viri también, ellos son de ese ministerio de liberación, ha hecho cosas tan grandes Dios con ellos. Me acuerdo nomás que Francisco me decía, porque yo le empecé a preguntar, cuando estaba sacando un demonio tan fuerte en esa liberación, tan fuerte, no quería salir y no quería salir y no quería salir porque es terco. Dice que de repente pidió la ayuda él me contó, pero ya se me olvidó, esa ayuda de ese ángel de Jehová. Y dice que de repente bajó un ángel, pero dice que así unas manos así y se quedó así y desapareció todo lo malo. Oh, ¡qué tremendo eso! Cuando que le pidió a Dios que mandara a uno de sus ángeles a luchar, como el ángel que estaba, como el de Daniel prácticamente. Sí. Y el ángel de Jehová fue el dijo, ángel Miguel, algo así, no me recuerdo. Pero ¿cómo el Señor? Que vino con Francisco. ¿Sí? ¿Era Miguel? No me recuerdo. No. Pero bueno, él dijo, le dije, el ángel que peleó con David, no sé cómo fue, pero tremendo, porque dice que él vio ese ángel, lo vio, y dice así un puño, y que se paró ahí se hincó en el sol, pero lo otro, ¡buf!, desaparecieron. Y la liberación fue todo un éxito, porque no quería salir ese espíritu es de que esa persona. Ya se estaba muriendo. Se estaba muriendo, sí. Y yo pienso que, dijo Francisco, era tan fuerte. Esa es la cosa, que en veces uno
Era muy fuerte porque ya, o se iba para acá o se iba para allá, luchando por esa alma. Sí, fuerte. Estaba en la última. Esa persona que estaban liberando estaba en la última, ya no hablaba, ya estaba flácida y todo eso. No había caso. Y Francisco era solo que estaba ahí haciendo esa liberación, solo. Y entonces, y fue en un hotel, porque fue fuerte también, porque hay potestades. Entonces, pero cómo el Señor nos hace triunfador, no importa el problema, no importa el Señor, igual nos saca adelante y somos triunfadores en el nombre del Señor. Y hay veces que hay enfermedades que son cuestiones de espirituales. Espirituales, claro. Entonces, por eso es que a veces uno dice, ay, ¿cómo va a ser espiritual? Pero la Biblia a veces dice, bueno, no es porque pecó él y sus papás, o no, viene por un espíritu, este espíritu no sale más que con ayuno y oración, o sea, significa que hay cosas que vienen por los pecados de los papás, hay cosas que son simplemente es para que la gloria de Dios se manifieste, o hay otras que también son espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Que son tan fuertes que solamente salen con ayuno y oración. Sí. Y yo pienso en ese momento que como a Francisco le llegó como yo creo que de sorpresa, que dijo, bueno, pues voy a tener que hacer una liberación aquí. Claro. Quizá vio una oración, o la oración quizá dijo, no, va más por la onda espiritual, no sé. Entonces, quizá era tan fuerte ese espíritu que tenía que salir con ayuno y oración. Y dijo, bueno, Señor, somos tan humanos. Al final no es por nuestras fuerzas, o sea, uno no tiene poder de nada, si el poder lo da Dios. De nada, no. Entonces, es como que, Señor, échame la mano a ver cómo... Mira, aquí tengo que dice... Pero esta clase, aquí está Mateo 17:21, si lo quieren leer después, dice, pero esta clase no sale sino con ayuno y oración. Hay unas potestades tan fuertes que tienes que ayunar y orar para que salga. Y aparte de ayunar y orar, por eso cuando la palabra de Dios dice, no, este no es un pecado que viene, o sea, no es por los papás, él no está así por el pecado de los papás. Entonces quiere decir que sí hay situaciones que alguien puede estar viviendo por los pecados de los papás. Sí. Por eso es tan importante nosotros como papá también tratar de manejarnos bien. Y la otra, de que si tú sabes que metiste las patas o has hecho cosas que no tienes que hacer, en general, ¿no? En la cuestión que es un pecado, entonces que vienes a los pies de Cristo y te dice que abogado tenemos con Jesús, ¿no? Entonces, venimos a los pies de Cristo, tú le entregas tu pecado y le dices, Señor, yo hice esto y esto, no sabía, metí las patas y todo, y quizá mi hijo, por mi pecado, porque los pecados son generacionales, entonces, quizá por mi pecado mi hijo está así. Entonces yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, dice que tú eres mi abogado, y que dice que ya no hay acta que nos condene, porque Él en la cruz la rompió. Entonces, todo eso que te estaba condenando, tú se lo entregas a Jesucristo y en ese momento tú le pides perdón y dice el Señor que lo tira hasta el fondo del mar y no se acuerda nunca más. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya se destruye. Entonces, ahora tú puedes tener la libertad de ponerte a orar y decir, Señor rompió toda maldición, el Señor rompió toda acta de que me tenía condenado. Y todas esas cosas que estaban condenadas y que tenían a mi hijo agarrado, ya no existen mal porque el Señor los rompió. Así que ahora tengo la autoridad para orar con mi hijo y todas estas promesas tienen que hacer efecto porque ya yo pedí perdón al Señor, ya eso ya se tiene que borrar porque el Señor, ¿me entiendes? Entonces ya tú oras con conocimiento, ya hay una guía. Pero entonces también que haber un proceso que tú tienes que sacar esas ataduras de tus hijos por medio de que tú realmente te arrepientas y le pidas perdón a Dios para que eso salga de ahí. Sí, ahorita que estás hablando sobre eso me acordaba de algo de que uno no nada más puede ir como por decir, Francisco, tú nada más ir y, ya soy cristiano, sé orar y voy a hacer una liberación. No, como tampoco. decía usted aquí en la palabra, hay veces que se tiene que ayunar, hay veces que se tiene que orar y estar ayunando, porque no me acuerdo el pasaje de la palabra que dice que a Pablo, ¿cómo decía? A Pedro y a Pablo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, si tú vas y vas a hacer una liberación, así va a estar el diablo contigo. O sea, a Jesucristo conozco a la pastora, pero ¿tú quién eres? ¿Cómo vas a venir a destruir? No es llegar y hacer no es llegar y hacer y hacer y deshacer, ¿no? Todo tiene su orden. Su orden. Y aparte porque también, o sea, ellos conocen cómo andas, o sea, ellos, el diablo es más, ¿me entiendes? Dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Claro, no, entonces, ¿qué va a decir? Ay, que yo no estoy a liberar y mira, tú vete a liberar primero, ¿no? Son atrevidos. Entonces,
pero es gracias al poder de Dios, ¿no? Yo digo esto, ay, Y más así en la onda espiritual, como dices tú, hay demonios que son fuertes. Muy sí, fuerte. es como que estás dentro de... Pero mayor es el que está con nosotros, Sí, déjeme decirle. Así es. Sí, Y pero no se dice hace la palabra, cualquiera. la oración del justo puede mucho. Así es. Nosotros los considera justo el Señor, aunque tengamos errores y todo eso, pero al meternos en las cosas de Dios, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ahora somos justos. Entonces, somos flaquitos porque no, pero no después. Somos flaquitos. Todavía no llegamos a eso. Pero cuando clamamos a Dios, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, clamamos a Dios y el Señor nos responde. Por eso dice, la oración del justo puede mucho, porque Así ya es. creímos en un Dios grande, un Dios poderoso. Ya se nos acabó el tiempo, Ya pero se nos acabó el fíjate, tiempo. ahorita que hablaron de eso, no quería dejarlo pasar. No cualquier persona es candidato para una liberación. Porque hay personas que quieren la liberación para sanarse de una enfermedad o para que un problema en específico se termine, pero no quieren dejar muchas cosas. Sí. Entonces, por misericordia, el Señor tampoco lo deja. Porque cuando dice que cuando tu casa está vacía, si tú llegas a abrir la puerta, entran con 7 más. Entonces va peor. Va peor al final. Entonces, por eso no es que cualquiera puede llegar a hacerse una liberación, al menos que O te hacen la liberación y regresas a lo mismo. sí, Claro, no, eso no pasa, se puede. pasa eso. Muchas veces ha pasado eso. En veces uno tiene que decirle, no sé. Claro, Primero sí. hay otros procesos y, Ya. en fin. Pero lo más importante ahora, ya tiene un poco de conocimiento, ya sabe más o menos por dónde va la onda, entonces ahorita ya va a orar con un poco más de decir, bueno, por aquí tengo que empezar. Primero aceptando a Jesucristo. Eso es lo primordial, ¿no? Para poder recibir todas las herencias que vienen en la palabra de Dios, todas esas promesas que son para los hijos de Dios. Después de eso, tú le pides perdón a Dios por todos tus pecados y realmente te arrepientes de todas las cosas que tú has hecho y de las que tú piensas o no sabes, tú le dices, Señor, hasta perdóname por lo oculto, que quizá yo no sé. Después de eso ya tú no pecas más en esas áreas, porque igual al final somos pecadores y pecamos, ¿no? Pero ahora ya no vamos a pecar sabiendo que ya sé que eso está malo, no lo voy a volver a hacer, ¿no? Sí. Ya me arrepentí y lo dejo de hacer. Y después ya tú reclamas, dices, Señor, yo ya me arrepentí de corazón. Y todas las ataduras que estén con mis hijos, Señor, en el nombre de Jesús, rómpelas. Porque ya no hay una acta que los condene, ya no hay nada de eso. Entonces, tú, mi Dios, limpia las generaciones venideras. Y así ya tú vas orando. Y después vas estudiando la palabra de Dios. Vas agarrando esas palabras y cuando oras, vas a orar con conocimiento. Así que, pues este ha sido el tema de hoy, mis mujeres del reino. Y vamos a tener a nuestra pastora más seguido. No crean que ya la habíamos ahí como que dejado no. Me había dicho una vez nomás. Entonces, Es que mire, si la trae no le conviene acá. Por eso la va a traer bien. me trae cortita. No, pero es que ella tiene muchas enseñanzas, parte de la misma experiencia, pero aparte del conocimiento, que yo creo que eso es lo que ayuda. El mismo testimonio, porque en veces dice, ay, pero tú ni lo has vivido. Ay, pues si tú me dices, pero ¿qué ni lo has sufrido? Pero mi suegra sí las ha sufrido y las ha vivido. Entonces ya te puede decir, porque la has sufrido y porque he probado el poder de Dios, yo te puedo decir que sí es efectivo. Ya. Entonces, últimos comentarios ahí, Viri. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Es que cuando me agarro de Sí, espérenos un poquitito. de guacamaya, ¿cómo se dice? Aquí en Rosita Lecaro, yo he aprendido que la oración es poderosa y a mí me hace muy bien. Rosita Lecaros dice, a María Cancino dice, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, así es. Amén. Nuestra hermana Socorro Martínez dice, hermanos, hace tal vez 2 meses yo empecé a orar por mi hijo, clamé por un milagro y quiero decirles que Dios me ha dado la respuesta y la victoria. Toda la gloria es para nuestro Dios. Amén. Amén. Así es. La oración María Cancino dice, la oración es eficaz, del justo puede mucho. Así es.
Así es, gracias a todos los que comentaron aquí, gracias por que ahí están creyendo en nuestro Señor Jesucristo y hay que seguir orando por nuestros hijos, por la suegra, el suegro, por el marido, por la nuera, por el yerno, por todos, hay que estar orando los unos por los otros, así es. Igual, seguimos, ¿no? Seguimos así con nuestra bendición, nuestra tradición de todos los miércoles, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuestra pastora se va con su bendición bíblica. Bueno, dice en 2 de Samuel 7:25, dice, ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Amén. Ya ve, lo que se ha hablado ahorita se va a cumplir, así es que siga orando y ayunando y el Señor nos va a responder Que Dios nuestras me las necesidades. bendiga. Amén, que el Señor les bendiga, buenas noches. Mucho.